Muchas gracias a todos. Damos entonces la bienvenida a la mesa de Barrios y Participación Ciudadana. Lamentablemente en el programa la oficial era Francisca Márquez, antropóloga también de la Universidad Alberto Hurtado, quien no nos puede acompañar por una gripe que le tomó la voz. Entonces me va a tocar una doble función, tanto como presentadora, moderadora y con una exposición. Vamos a partir esta mesa, ¿cierto?, que tiene por objeto discutir temas de ciudadanía, de barrios, ¿verdad?, los problemas de la sociedad civil también en este contexto urbano. Vamos a partir dándole la palabra a Volker Gutiérrez. Volker es profesor de Historia y Geografía de la Universidad Católica de Chile, es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Santiago, y es fundador y presidente de Cultura Mapocho, la experiencia que nos va a contar un poco hoy. Dirige también Letra Capital Ediciones y es miembro honorario del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile y es consultor y gestor en el área de participación ciudadana de diversos estudios y proyectos públicos y privados. Damos entonces la bienvenida a Volker, que nos va a presentar Barrios y Ciudadanía, reflexión y acción en torno a la ciudad como espacio inclusivo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Creo que el año pasado, en el congreso anterior, estuvieron ustedes en Valparaíso. No sé cuántos. ¿Cuántos estuvieron en Valparaíso? ¿Sí? Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, casi trágicamente. No sé si lo recuerdan. ¿Sí? En un bus subiendo ahí hacia la avenida Diego Portales. Bueno, con un poco más de ganas soy el mismo, digamos, que en aquella oportunidad intentamos hacer esa experiencia y en rigor lo digo porque eso es un poco también lo que vamos a decir. De hecho, uno de ustedes o algunos de ustedes que vienen de Punta Arenas nos comentaban y nos sugerían, por ejemplo, que podríamos haber hecho esta misma exposición que voy a hacer yo ahora, la podríamos haber hecho in situ, aquí alrededor del barrio, ¿no? Y ahí contándoles cómo es que desarrollamos esta experiencia de recorridos, entre otras cosas. Bueno, efectivamente, dice la presentación, o dijo Carla en la presentación, fundador de Cultura Mapocho y presidente hasta el día de hoy, hasta hoy, justo hoy día, y por ahí está Paola Canto, que es la nueva presidenta de Cultura Mapocho, que seguramente va a estar en los siguientes congresos, a nombre de nuestra institución, que tiene ya varios años. Lo digo porque lo que voy a señalar en esta ocasión tiene que ver con eso, es decir, yo hablo desde ahí, ¿no? Si bien tengo otras pertenencias institucionales, laborales, etcétera, lo cierto es que lo que vamos a ver hoy día es fundamentalmente nace de la experiencia de esta organización que efectivamente la creamos el año 2003, por tanto hace ya más de una década, y que efectivamente tiene dentro de sus actividades ¿cómo se llama?, los recorridos patrimoniales por Santiago, como tal vez lo más conocido de lo que hacemos, pero que sin embargo también nos ha llevado a desarrollar seminarios y experiencias educativas también en regiones, ¿no? En varias regiones del país. Y además, y lo digo por ahí, si bien nuestra postura al principio era ser casi meramente una correa transmisora de lo que la academia genera y llevarlo a la ciudadanía, también tengo que decir, de alguna manera orgulloso, digamos, de que también estamos produciendo contenido nosotros, ¿no? Y material, y estamos desarrollando ideas, ¿no? Voy a partir o sea, vamos a centrar esto, o lo voy a centrar en 3, 4 temas, ¿no? Y que parten por la ciudad, ¿no? En rigor, nosotros trabajamos fundamentalmente en el ámbito urbano, ¿no? Y más específicamente lo que más hemos hecho es, no en cualquier ámbito urbano, sino que en la capital, en Santiago de Chile. Entonces, queremos primero señalar ciertas características que tiene hoy día la ciudad y que explican de alguna manera lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Ahí ustedes en la imagen pueden reconocer en variadas formas, en distintas épocas, incluso claramente lo que entendemos como una ciudad. Sin embargo, esa ciudad, la ciudad, sobre todo la ciudad que a partir del siglo XIX, del proceso industrializador, se asienta como un ente cultural
que rige los destinos en definitiva de los países, de los estados, del mundo. Hace pocos años la mayoría de la población pasó a ser, en el mundo, pasó a ser también urbana, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa ciudad de la que teníamos tal vez incluso mapas mentales bien claros hace 40, 50 años, hace 4 o 5 décadas, hoy día esa ciudad, al decir de muchos, ha sufrido una transformación bastante importante en los últimos 20 años o a fines del siglo XX y en el presente, ¿no? Se ha diversificado, se ha fragmentado, ¿no? Ya no es, reitero, esa ciudad única, ¿no? que podíamos reconocer. Yo siempre digo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santiago, y disculpen, yo sé que hay... Yo soy de provincia, entre paréntesis, perdona, entonces sé lo que es mirar desde la provincia a la gran capital. Igual que muchos de ustedes, yo también soy, de alguna u otra manera, un Martín Rivas, digamos, ¿no? Entonces, en Santiago hace muchos años uno de repente tomaba un bus, por ejemplo, llamado Américo Vespucio, Renca Ñuñoa, y se daba toda una vuelta por la ciudad y podía reconocerla, ¿no? Incluso podía caminarla y podía ver sus barrios, etcétera, etcétera. Tenía aquí la ciudad, ¿no? En su cabeza. Sin embargo, este proceso que estoy señalando ahora ha provocado que la ciudad se haya fragmentado, ¿no? Un poco como lo que se ve en la imagen ahí de ese personaje, ¿no? Así está de alguna u otra manera la ciudad. No solamente la ciudad, pero hoy día nos vamos a concentrar en ella. Y permanece, tal vez con mayor fuerza, una situación que siempre ha estado, digamos, ¿no? De que la ciudad, igual que la cultura, igual que el patrimonio, es un espacio en disputa, ¿no? Un espacio en donde hay distintos actores que están tratando de hegemonizar, qué sé yo, algunos de mal convivir, etcétera, ¿no? Esa es una realidad que vemos hoy día, que podemos detallar después con otros ejemplos, ¿no? Dicen estos investigadores de la Corporación Sur que en el caso específico de Santiago de Chile podemos encontrar, entre otros, estos 3 elementos que nos hablan de la fragmentación que viven las ciudades modernas y las grandes ciudades como Santiago. En este caso, la diferenciación socioeconómica, por ejemplo, claramente perceptible, el temor por la violencia, que también fragmenta, pero ojo, el temor por la violencia sería más discutible tal vez la violencia en sí misma, ¿no? Ustedes saben que hay muchos estudios que señalan que, por ejemplo, Santiago es una de las capitales más seguras de Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, el índice de percepción de violencia es bastante más alto, ¿no? Un tema también para discutir en otra ocasión. Y por la conformación político-administrativa. De partida, por ejemplo, Santiago se llama la ciudad, la comuna, la región metropolitana de Santiago, etcétera, lo que va generando diversas... ¿cómo se llama? Discusiones, problemáticas, etcétera, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, que ciudades como Santiago debieran tener un alcalde mayor, por ejemplo, ¿no? O la figura de ese personaje institucional. Sin embargo, la ciudad, que es una creación cultural, un artefacto cultural, si ustedes lo quieren llamar así, que nace de la aglomeración, de la conjunción, donde debieran expresarse de mejor manera, como dice Ángela Giglia, la libertad, el diálogo, la democracia, etcétera. Sin embargo, cada vez más esos elementos se van perdiendo. Yo siempre digo que es complejo, porque en rigor el hombre es, los seres humanos me refiero, somos seres gregarios por naturaleza. Entonces tenemos que vivir en conjunto, y en la medida en que nos vamos cada vez separando, en que nos vamos enrejando o nos vamos aislando, por así decirlo, si siguiera profundizándose ese proceso, entonces estaríamos renegando, por así decirlo, de esa condición gregaria y obviamente podríamos ir a un apocalipsis, ¿no? Entre otros temas dice, por ejemplo, Ángela Giglia, que la plaza, la calle, que son elementos centrales en la conformación de cualquier ciudad, se han transformado en lugares de riesgos, ¿no? Y riesgos incontrolables o incontrolados. Por tanto, frente a esa realidad fragmentada, ¿no? Dividida, separada, etcétera, desconfiada, surgen distintas iniciativas que buscan, entre otras cosas, revertir ese proceso, ¿no? Y muchos lo hacen planteándose como desde una perspectiva pedagógica, ¿no? Educativa,
como por ejemplo estas ciudades educadoras que firmaron una carta en Barcelona en el año 1990, donde plantean justamente que la ciudad tiene también, además de una serie de otras condiciones, la característica de ser un espacio educativo, un espacio para la educación, ciudadanía, democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que por tanto ver a la ciudad como un espacio educativo implica reconocerse, juntarse, discutir, debatir para resolver justamente, y bien resolver, esas tensiones y esas confrontaciones que se dan obviamente en cualquier espacio como este, ¿no? Para rescatar la memoria tanto de la propia ciudad, es decir, de la sociedad en definitiva, como las memorias personales, ¿no? Porque aparte de esta realidad fragmentada que podemos reconocer en nuestras sociedades de hoy día, también podemos reconocer el hecho de que la celeridad con que ocurren los acontecimientos nos hace muchas veces perder las anclas, por así decirlo, que en otras épocas reconocíamos fácilmente en nuestro pasado, en lo que ya habíamos vivido, en nuestra historia. Y fragmentada o no, en la ciudad, como señala Roland Barthes y recoge el sociólogo argentino Mario Margulis, en la ciudad nosotros podemos reconocer una serie de elementos que nos hablan, que nos dicen cómo ha sido, por ejemplo, la historia de la ciudad, cómo ha sido conformada la ciudad, etcétera. En definitiva, signos que nosotros ciudadanos debemos saber reconocer. La ciudad es un discurso y este discurso es verdaderamente un lenguaje. La ciudad habla a sus habitantes. Entonces, así como cuando niños nos pasaron un silabario donde juntábamos letras, ¿no? Y hacíamos palabras y después hacíamos oraciones, lo mismo pasa en la ciudad. Nosotros podemos reconocer distintos signos, ¿no? Que los podemos transformar en definitiva en un mensaje que tenemos que ser capaces de leer. Y es ahí una dimensión pedagógica sumamente importante que nosotros creemos que es necesario hacer y que con Cultura Mapocho, la organización desde la que hablo, efectivamente lo tratamos de hacer. Ahora, en ese espacio fragmentado, complicado, en disputa, sin anclajes al pasado, sin muchas relaciones entre nosotros mismos, ¿qué rol juegan los ciudadanos? ¿No? Esa es una imagen cualquiera, ¿no? De una marcha cualquiera. No es cualquier marcha en realidad, ustedes saben de qué se trata. Ahí están los ciudadanos. Y la traje precisamente porque uno de las lecciones que ha traído este acontecimiento el domingo pasado es que aquí están hablando los ciudadanos, por así decirlo, sin nombre y apellido, ¿no? Los ciudadanos a secas, ¿no? Y que han instalado un mensaje muy claro al país, ¿no? Ahora, en esta ciudad, ¿qué rol tienen los ciudadanos? Entre paréntesis, no es casual que estos ciudadanos que están aquí en la imagen estén marchando por la Alameda, porque la Alameda es el reflejo, toda su historia, de lo que decía antes, del espacio en disputa, ¿no? Es decir, por eso que no da lo mismo ir por Alameda que por Huérfanos, que por Monjita, etcétera, ¿no? Los ciudadanos tienen que expresarse, puesto que si no se expresan o no se les da cada vida, como dice aquí este manual de la Subdere, entonces se va a producir una sintonía entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, digamos, ¿no? Y obviamente la idea es que no ocurra ello. Ahora, los habitantes de los barrios, de las localidades, de los pueblos, de las ciudades, los habitantes son quienes efectivamente pueden expresar de mejor manera la historia, la memoria de su localidad, porque ellos son los que han estado siempre ahí, las autoridades políticas pasan, digamos, ¿no? Duran solamente un tiempo. De hecho, acabo de decir, o sea, yo acabo de dejar una institución y la asume otra persona, pero la institución sigue, digamos, ¿no? Tienen que expresarse, ¿no? Es una imagen de un proceso participativo en un plan regulador comunal. No alcanzo por el tiempo, pero quiero llevarlos a esa reflexión, ¿no? Ustedes que trabajan en bibliotecas deberían pedir, por ejemplo, que lleguen, porque no está en Chile este libro, de hace más de 2 décadas, de un italiano que se llama Francesco Tonucci, que se llama La ciudad de los niños, y que expresa cómo debiera hoy día incorporarse justamente a este segmento que muchas veces es dejado de lado. Es decir, cuando se habla de la memoria, y entonces vamos a hacer la memoria y la historia de la localidad, del barrio, qué sé yo, se recurre a la población más antigua, la mayor, y los niños como que no cuentan, digamos. Bueno,
pedagogo italiano en rigor, que también es ilustrador y autor de esa imagen que está ahí, señala lo contrario, a los niños hay que incorporarlos también. Entonces, y lo dice ahí en ese mensaje, como él lo dice muy bonito, o mejor a pesar de que me queda nada, voy a contar un ejemplo. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, un curso, un taller recién de la Universidad de Chile, que en el barrio de la Remodelación San Borja, hicieron con madera, hicieron unos juegos, así como laberintos, ¿no? Y los pusieron en una plaza aérea que tienen ahí en la Remodelación San Borja, y fue fantástico. Y estuvimos conversando con los chiquillos porque efectivamente ellos iban en la línea de lo que dice este personaje, porque en general cuando se diseñan plazas, cuando se diseñan espacios públicos para los niños, lo hacen los adultos pensando en cómo controlan mejor a los niños. Y entonces todos los juegos son uniformes, qué sé yo, para que no se caigan, no se nos pierdan. Cuando justamente los niños lo que quieren es lo que dice el niño de aquí: quiero perderme, quiero, qué sé yo, que no me encuentren, etcétera, ¿no? Bueno, esa reflexión de los niños, nosotros debiéramos incorporarla a todo lo que hacemos, incluyendo las bibliotecas y los espacios institucionales públicos, etcétera, etcétera. La DIVAN, por cierto, ¿no? Hablaba de la memoria. Dice este personaje de una película, Leland, que puede recordar todo, que esa es su cruz, ¿no? Que la memoria es una gran maldición. Lo mismo podríamos decir del Funes de Borges, por ejemplo, ¿no? Frente a esa situación está lo contrario, el personaje de la película Memento, por ejemplo, que no recuerda nada y tiene que anotarse, tatuarse en los brazos, qué sé yo, y en todas partes lo que le ha ocurrido, lo que le va ocurriendo para después saber en definitiva qué es lo que vivió, ¿no? Ese es un tema hoy día, una disyuntiva que está presente en este trabajo que nosotros desarrollamos, puesto que de eso se trata en definitiva, ¿no? Lo que estamos haciendo, de cómo traemos memoria. Ahora, la memoria no ocurre en el éter, en cualquier parte por ahí, sino que ocurre en un lugar. Los acontecimientos también, la historia, etcétera, ocurren en un lugar. Y por eso es que nosotros lo que hacemos, de alguna u otra manera, lo llamamos la lugarización o la cartografía de la memoria. Y traje dos ejemplos que alcanzo aquí a señalar. Rápidamente nomás, uno es el del autor de la música del primer himno nacional, Manuel Roble, que un 20 de agosto de 1820 estrenó en un teatro del que no se sabe dónde está hoy día, o mucha gente no sabe, el mismo día que O'Higgins estaba de cumpleaños y despedía a la escuadra libertadora al Perú allá en Valparaíso, ese mismo día se inauguraba ese teatro y se estrenaba esta canción nacional. Y eso era frente a donde está hoy día el antiguo Congreso Nacional en Santiago, no en compañía con bandera. Ahí está el mapa y el minuto. Y esta otra es una crónica de Fidel Aranea sobre el barrio Yungay, barrio en el cual estamos insertos hoy día, que habla, qué sé yo, etcétera, etcétera, de una plaza del Ajo, ¿no? Y esa plaza del Ajo estaba ahí justo donde está hoy día la estación Mapocho. Entonces, de eso se trata el ejercicio que de alguna u otra manera nosotros vamos desarrollando en este proceso de valoración de la identidad, del patrimonio, en medio de situaciones globalizadas. Hay ahí un ejemplo de la gente que participa con nosotros mes a mes, desde hace más de 9 años, todos los meses, hemos suspendido 2 veces solamente por terremoto y cosas así, en estas rutas que buscan recrear un periodo histórico determinado, un barrio con identidad propia o un fenómeno que haya dejado marcas en la ciudad, como las catástrofes, la violencia política, etcétera, ¿no? Lo que buscamos es justamente que la gente asuma y desarrolle este trabajo de memoria en el espacio público. De hecho, para el Día del Patrimonio, mientras el chichi, por así decirlo, de ese día son las instituciones que abren sus puertas, nosotros hacemos lo contrario, llevamos a la gente justamente a la calle, digamos, al espacio público, porque queremos que se apropien de él. Voy a saltar esos ejemplos. Hay uno de acción con escolares específicamente, o en el museo, perdón, en el cementerio general. El año pasado, en Valparaíso, llevábamos preparados, lamentablemente tuvimos un accidentillo, pero llevábamos preparados muchos libros, porque efectivamente de la literatura, como mostraba aquí, esto queda, ¿no? Me imagino que esta presentación queda, sí, ya. Como lo mostraba con el trabajo de Fidel Araneda, nosotros podemos, de todo lo que leemos, de la novela, de la literatura, no solamente de los libros de historia, de la literatura, la poesía, etcétera, nosotros podemos rescatar la memoria de, por ejemplo, nuestra ciudad, de nuestra localidad, ¿no? Y ese es un ejercicio que incluso lo hemos llevado a un recorrido, una ruta literaria. Es decir,
hacemos una caminata con todo este público que ustedes vieron, utilizando para ello no libros de historia, sino que, reitero, novelas, crónicas, cuentos, poesía, ¿no? Pero no alcanzo más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Volker. La segunda presentación estará a cargo de Patricia Pino. Ella es profesora de castellano e integrante del Comité de Defensa de Matasur, y en abril de este año fue elegida como miembro del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Actualmente es parte del comité, del interior del comité, como la encargada del soporte comunicacional y de la organización y ejecución de rutas patrimoniales por el barrio, especialmente la que se realiza el Día del Patrimonio Cultural también en el barrio de Matasur. Entonces, gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ahora sí. Decía, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá con tanta personalidad de la academia. Y por lo mismo quiero hacer énfasis en que la gente de la academia está ahí. Nosotros estamos en la calle. Soy una vecina del barrio Matasur, un barrio que antes del 2007 no existía. Volker habló de una ciudad fragmentada. Nosotros somos una parte de esa ciudad. Volker habló de memoria. Nosotros somos esa memoria. Matasur, identidad, memoria y patrimonio. Origen, más que de nuestro barrio, más bien de nuestra organización. Cuando nosotros sentimos que nuestro barrio podía tener algunas amenazas, algunos problemas, nos organizamos. Esa organización surge cuando el gobierno central, en el año 2007, se le ocurre, de manera extraordinaria, inteligente, quitarnos nuestro bandejón central de Avenida Mata, que es una hermosura, el que nos da identidad. Querían transformarlo en un corredor del Transantiago. Nos opusimos férreamente y logramos vencerlos. La ciudadanía entonces empoderada de lo que tenía que hacer. A partir de ahí nos dimos cuenta que nuestro barrio tenía un sentido para nosotros y decidimos entonces buscarlo, identificarnos con él, buscar sus características y comenzamos a encontrar lo siguiente. Un barrio con fachadas continuas y casas de baja altura. Y vean el tipo de casa. Sencillas, pero hermosas. También encontramos inmuebles de gran valor arquitectónico, sencillos, pero igual que aportaban al paisaje urbano. El Colegio Francisco Arrarán, el Colegio María Auxiliadora, vean la fecha. Encontramos también en las piletas del escultor Samuel Román, del año 62, cuando Chile ganó, ahí el tercer puesto. De Luciano Kulczewski, gran, importante y trascendente arquitecto. Monumentos históricos, Hermanita de los Pobres, la Iglesia del Santísimo Sacramento, maravillosas estructuras. Nos dimos cuenta que estas mismas fachadas que les mostré delante, si uno las puede recuperar, las puede restaurar, a través del aporte de la gente de Yungay, la Escuela Taller Fermín Vivaceta, podíamos lograr esto, maravilloso aún todavía, más nos sorprendimos. También nos descubrimos que era un barrio caminable, pedaleable para los que andan en bici. En estas cosas, en este caminar, nos encontramos con los vecinos. Por ejemplo, don Manuel Chinchón. Años que no nos cruzábamos y no sabíamos quién era. Nos pusimos a conversar. Hicimos un huerto jardín frente a su casa. Y también tuvimos el honor de conocer a la señora María Olga Vergara, que cumplió 100 años el año pasado. Va para los 101. También nos encontramos con chiquillos jóvenes que empezaron a llegar al barrio y decidieron hacer una fiesta. La fiesta se llamaba primero Fiesta del barrio Victoria. Nosotros le dijimos, no, ¿cómo Victoria? Victoria es una calle. El barrio se llama Matasur. Y los chiquillos nos hicieron caso y dijeron, ¿saben qué? A partir de ahí le vamos a decir entonces Fiesta del barrio Mata. También se empoderan los chiquillos jóvenes de lo que nosotros le estábamos traspasando. Y desde ahí no han parado. Quisimos también recuperar nuestras tradiciones, redescubriéndolas, como el 18 de septiembre.
Y nos dimos cuenta de este hermoso carnaval que ya lleva 23 años de existencia. Más de 1000 personas se juntan todos los años en octubre, invitados desde ya, el 15 de octubre, para que vayan y vean lo que hacemos los vecinos y vecinas de nuestro barrio. Todo lo hacen los vecinos y vecinas, no solo nuestra organización. En este caminar nos encontramos con Nelson Rubio, el sastre, que no solo es sastre, es el que sabe todas las copuchas del barrio. Ustedes van para allá, se las saben todas. Nos conoce a todos. Nos conocemos de cabros chicos. Y la magnífica presencia de la señora Alicia Cáceres y Juan Reyes. Si alguno de ustedes se acuerda cuando vino el Papa Juan Pablo II, una pareja, un matrimonio muy católico, le entregó una ofrenda, una hermosa y magnífica virgen hecha en cobre y con piedras semipreciosas. Esa hermosa virgen la hicieron ellos. Ellos viven en mi barrio. Y también unos almacenes patrimoniales, así les pusimos. Librería Universal tiene más de 100 años y orgullosa la persona que la atiende. Y el almacén Hasta que te encontré, que tiene solo 2 años en el barrio, pero tiene el mismo carácter que le ha dado la Librería Universal. Fíjense, aquí no hay problemas con las generaciones, no hay problema. Y Volker hablaba de las plazas en disputa. Sí, estamos disputando las plazas, tienen que ser nuestras, las estamos ocupando, nos cuesta, es difícil, pero ahí están 2 hermosas plazas, nos faltan muchas más. Puntos de encuentro en espacios públicos, nuestras ferias, tenemos ferias, sabemos que hay en otros lugares que se han perdido, son puntos de encuentro, nos juntamos con las vecinas, yo voy 5 o 10 minutos a la feria, mentira, me quedo 1 hora. Me vengo conversando, hablando con los caseros, intercambiando. Qué interesante la vida que llevamos en el barrio. Personajes destacados, como los que están ahí. Entonces dijimos, eso, tenemos valor patrimonial, le pusimos nombre. Para eso descubrimos que teníamos que entonces darle un nombre, entendimos que debía ser una zona típica y comenzamos el rescate de esta zona típica ya con este nombre, a partir de una recolección de firmas entre los vecinos. De verdad íbamos a la feria, muy tímido, desplegábamos el cartel que decía zona típica para Matasur y de verdad que se nos llenaba. No tuvimos que salir tantas veces, juntamos muchísimas firmas en muy poco tiempo. Para que un lugar sea zona típica, como el nuestro, con todos los valores que les mostré, teníamos que entregar expedientes. Entregamos 2, uno en agosto del 2010 y otro en agosto del 2012, vean los meses, cómo se combinan. Y una de las fotos muestra, en ese entonces, a un ciudadano común, Ángel Cabeza, que ahora tengo el honor de tenerlo acá al lado. El apoyo, impresionante, no solo de la institución, sino que también de las personas. Y lo queremos hacer notar. Nuestra vinculación no fue solamente con este tipo de personas o con el Consejo de Monumentos, también con la colaboración gratuita de la gente del Laboratorio Patrimonio Activo, alumnos de la Universidad de Chile, muchos de ellos ya titulados como arquitectos, cómo entonces la ciudadanía se relaciona con la academia, eso es súper interesante. Y también otra institución que aparece, que nos ayuda, que nos ve, que se percata que somos importantes, la alcaldesa de Santiago, cuando el 2014 entrega ella, de su propia mano, una carta apoyando esta petición de los vecinos empoderados entonces. Finalmente, el 23 de diciembre de 2015, el año pasado, logramos ser declarados zona típica y me tocó el honor de presentar ante el Consejo de Monumentos una pequeña presentación, mucho más chica que esta, donde convencimos a esta gente de que efectivamente teníamos y tenemos valor patrimonial. 25 de diciembre no existe para nosotros, existe el 23 de diciembre. Sin embargo, no todo es bueno. Teníamos en el camino en forma paralela amenazas, las famosas inmobiliarias, que para nosotros, más que ser un aporte al desarrollo, más bien son un negocio, un vil negocio, buscan solo el lucro, según nuestra opinión. Participamos entonces en forma paralela en la modificación del plano regulador que regula las alturas, eso evitaba entonces que se nos metieran estos edificios. Participamos de verdad en todos los cabildos, audiencias y los planes seccionales que hubo, a los que nos convocaron a nosotros, de verdad fueron masivos, más de 300 o 400 personas, es impresionante cómo la ciudadanía puede que se organice, pero de manera espontánea, cuando alguien le da un espacio, se lo toma. En la sesión del Consejo Municipal del año 2013, finalmente se modifica el plano regulador que regula
altura y evita entonces que estos edificios grandotes, gigantescos, se nos metieran a nuestra zona. 2 triunfos. Los planes seccionales que también van regulando cómo se interviene en la fachada de las casas, con mucha participación, y entre medio igual se nos mete otra amenaza. El metro, que es una institución casi intocable. Nos expropiaron, quisieron expropiarnos muchos sectores, muchas zonas, pero afortunadamente no lo lograron y sí perdimos un elemento patrimonial, que es el San Remo. No sé si alguno de ustedes por ahí lo supo. Se hizo una gran campaña por televisión, no fue mal, lo perdimos, dentro de las 10 picadas, una de las más importantes, más interesantes, una comida exquisita, ni les cuento. Pero bueno, no todo lo que uno pide se logra. Entre medios, cuando logramos en el 2007 decirle a la institución, no, usted no lo va a hacer porque nosotros no queremos, cuando nos querían quitar el bandejón central, cuando le demostramos al Consejo de Monumentos Nacionales que teníamos que ser zona típica, cuando logramos bajar las alturas, más nos empoderamos. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer proyectos. No basta con eso, no nos quedamos en eso. ¿Y cuáles son esos proyectos? Las rutas patrimoniales que se las copiamos, con mucha humildad, aquí a los maestros. Ellos saben, entendíamos que también nuestro barrio es un espacio no solo en disputa, sino también educativo. Hay que mostrarle a los vecinos y a los visitantes quiénes somos, pero de manera ordenada, regulada, no al lote. No queremos que nos dejen basura. Nuestros conversatorios barriales donde se rescata la memoria de cada uno de nosotros. Y pongo atención a lo que tú decías, Volker. Sí, nosotros estamos trabajando con la gente adulta de cierta edad y no nos hemos preocupado de los niños, así que yo creo que lo vamos a empezar a considerar. Eso es importante. No basta con que uno recorra, camine, vea o converse, eso hay que dejarlo en alguna parte. Así que se nos ocurrió, bueno, la verdad esto es una idea de Vladimir que anda por ahí, hacer un boletín. Fíjense el número 7 cómo era y ahora miren cómo vamos. Papel cuché, ya estamos en esa. Nos ganamos ahora un fondo y vamos a sacar 3 boletines más. Es una maravilla. Nuevamente los espacios públicos, ¿cómo se ocupan? De esta manera. Se nos ocurrió también que había unas platabandas, sectores desérticos sin nada que hacer, tierra, piedra, transformarlo en huertos jardines. Ha sido un éxito. Ya vamos entonces a este año, también nos ganamos otro fondo y vamos el tercer año donde vamos a trabajar con los huertos jardines en los espacios públicos. Una campaña exitosa. La gente en general cree que la basura es de nadie y no se hace responsable. Nuevamente convocamos a las personas del barrio, nos organizamos. Eso es lo que hay. Y lo que está al otro sector es la campaña con estos afiches. Gentilmente una persona del barrio lo hizo en forma gratuita y empezamos a llenar el barrio de afiches y una campaña por todas las redes y de boca a boca y fue notable. La misma alcaldesa en su cuenta pública señaló que habían bajado, al menos en nuestro sector, notablemente las denuncias de microbasurales y eso aún continúa. Eso no podemos terminar solamente ahí. Una exitosa feria de oficio, artesanía y diseño que recoge y que rescata justamente a todos nuestros vecinos y vecinas que trabajan con sus manos, que son obras únicas y para nosotros obras, finalmente, son obras maestras. ¿Y para qué hacemos esto? No solo para visibilizarnos, sino que también para demostrarnos que podemos ser un barrio sustentable, en el caso de los huertos jardines, y sostenible, economía local, todo en el barrio. Y, por supuesto, sin duda, uno de nuestros más grandes e importantes actividades en el año, que es el Día del Patrimonio Cultural. Conversábamos acá con Ángel, él me decía que él nunca se imaginó haber creado un día así y a lo que hemos llegado, nosotros menos, jamás pensamos que íbamos a disfrutar de esta manera, celebrando el patrimonio que ya tenemos nosotros. Y en el fondo ustedes ven ahí, Hermanita de los Pobres, es un edificio maravilloso, los invito a que lo vean. Por primera vez este año abrió sus puertas y fue extraordinaria, fue realmente muy interesante, muy importante para nosotros y para la gente conocer este lugar. Ahí están nuestras redes, nuestros datos, si nos quieren conocer, nos manejamos muy bien, barriomatanzas.cl, Facebook, fanpage, nuestro Twitter y el canal YouTube. Si alguien quiere suscribirse, ya llevamos 9 videos, son bien interesantes, todo hecho por la ciudadanía que está empoderada. Los lugares están en disputa, pero si nosotras no somos capaces de aceptar ese desafío, no hay nada que decir. Muchas gracias.
Como les había prometido, me va a tocar las dos tareas, la de moderarme a mí misma, y por eso mismo encarnaré también todas las maldiciones, todos los vicios de la academia, y voy a leer. Eso sí, intenté hacer una presentación que de algún modo considerara este formato, digamos, leído. Entonces, la ponencia se llama Llevar la cultura a los barrios y habla acerca de 3 experiencias de festivales en el espacio público en las 3 ciudades más importantes. Carla Pinochet, directora de la carrera de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, doctora en Antropología de la Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Se desempeña como investigadora y docente en torno a 2 áreas de especialización: la antropología de los procesos artísticos contemporáneos y los estudios sobre prácticas culturales en América Latina. Con ustedes, Carla Pinochet. Muchas gracias por la presentación, lo había olvidado. Después de esa introducción, entonces puedo ir propiamente a mi ponencia. Bueno, quiero hablar acerca de una constelación de conceptos que en las últimas décadas ha demostrado una capacidad sorprendente para saltar de boca en boca a lo largo de diversos sectores sociales y políticos. Puedo mencionar unas pocas palabras: cultura, ciudadanía, espacio público, participación, y ustedes sabrán completar el campo semántico. Comunidad, patrimonio, territorio, la lista es larga, pero las palabras no siempre quieren decir lo mismo. Y es por eso que el campo de las políticas culturales es una arena en disputa, en la que todos podrían estar de acuerdo, por ejemplo, en que hay que recuperar el espacio público para la ciudadanía, pero el consenso es solo aparente, porque cada uno de los términos admite significados diversos y hasta contradictorios. Esta presentación aborda muy sintéticamente las aristas de este disenso a partir de 3 experiencias de festivales culturales, que aparecen aquí como formas específicas de lidiar con el desafío de llevar la cultura donde han existido barreras históricas de acceso. Estos 3 festivales, que vamos a ver aquí, tienen lugar en las 3 ciudades más grandes de Chile, que se desarrollan en el espacio público y tienen un carácter masivo. Desde lógicas diversas, todos ellos asumen como punto de partida la convicción de que la participación cultural es una de las vías más significativas en la que los habitantes construyen ciudad y forman parte de la vida colectiva. El estrecho vínculo entre cultura, democracia y espacio público ha convertido este tipo de instancias en una modalidad privilegiada de experiencia cultural en los barrios periféricos de las ciudades. Vamos a ver entonces. Aunque no podré mencionar aquí más que unas breves notas en torno a cada uno, estas coordenadas nos van a servir para dar cuenta de estos diversos modelos de desarrollo cultural que operan enredándose en las tramas urbanas de sus respectivas ciudades y se vuelven parte de las batallas que las atraviesan. Vamos entonces con el primero, que es Santiago a 1000. Desde mediados de los 90, la ciudad de Santiago recibe todos los de enero al Festival Internacional Santiago a 1000. Más de alguno de ustedes habrá participado alguna vez de él. Gestado en sus inicios por Romero y Campbell, que es la productora responsable de los grandes eventos culturales de la Concertación, como Fiestas de la Cultura y los Carnavales Culturales, este festival ha ido desarrollando una línea que se llama Teatro de Calle, donde caben diversos espectáculos que transcurren en el espacio público. Este tipo de producciones tiene lugar en el centro histórico de la ciudad y en las comunas periféricas, y dentro de esta modalidad se encuentra la mayor parte del público del festival. El año del Bicentenario, por ejemplo, de los 3.700.000 personas que se cuentan entre los asistentes, el 97% de estos corresponde a espectáculos al aire libre. Entonces se trata de una experiencia masiva en la que las ofertas culturales se desplazan hacia los sectores que tienen un acceso restringido a ellas. Tenemos una vocación de calle, dice la directora de comunicaciones de la Fundación, apuntando que el festival se desplaza allí donde las personas están: la plaza, el parque, el estadio, el museo, la iglesia. Aún siendo una iniciativa privada que emerge desde el sector corporativo, la cobertura y la constancia de este festival a lo largo de 20 años de trabajo han terminado por convertirlo en una de las principales instancias de lo que llamaríamos formación de públicos, dando lugar a una política cultural que debe ser leída en el marco de las dinámicas urbanas de Santiago.
La programación del festival y su estructura territorial no cobran sentido sino en un escenario atravesado por la segregación. En una ciudad donde las comunas más ricas tienen 10 veces más espacio público que las comunas pobres, llevar la cultura a los barrios ha sido la fórmula que ha impulsado esta iniciativa para promover un tejido social que contribuya a disolver la marginalidad. Este año, el área de teatro de calle llegó a Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, La Granja, Quilicura y Huechuraba. Bajo este esquema, la cultura es un antídoto contra la delincuencia y la exclusión, puesto que permite una apropiación de los espacios públicos que generaría identidad, pertenencia, sentido de comunidad. El teatro, a través de la creación de un ambiente de sana convivencia, dicen, permitiría entonces la reconstrucción del valor de lo colectivo y la emergencia de nuevas dinámicas urbanas. Esta política de acceso a la cultura, corresponde propiamente a lo que llamaríamos un enfoque de democratización cultural. La ciudad segregada, en términos culturales, permite imaginar un mapa en el que ciertas zonas de la periferia son observadas como lugares desprovistos, marcados por la carencia y la necesidad de cultura. El anhelo democratizante busca romper esas fronteras y llevar a aquellos sectores marginales unos productos artísticos que son siempre creados y producidos en otra parte, ¿cierto? En el centro, desde la élite, tal vez en el extranjero. En este caso, por ejemplo, no son las mismas obras las que se exhibirán en el sector oriente de la capital, que es donde se concentran las producciones experimentales, complejas y de interés especializado. La distribución geopolítica del festival señala que en ese ejercicio democratizante solo los espectáculos de calle rompen el hermético circuito, bajo la forma de obras cercanas al lenguaje del circo y el carnaval, casi siempre catalogadas como piezas familiares. Muy brevemente, Festival Santiago 1000, para pasar a 1000 tambores que transcurre en la ciudad de Valparaíso. El carnaval de los 1000 tambores surge en la localidad de Playa Ancha en el contexto de la toma de un terreno, el Parque Alejo Barrios. En su primera versión, el año 1999, la agrupación civil que lo gestó quiso reinventar la antigua fiesta de la primavera de la ciudad de Valparaíso y disputar así, mediante el arte y el goce, el derecho a un espacio público para la cultura. Más de 15 años después, si descontamos las fiestas religiosas administradas por la Iglesia, no existe en Chile un carnaval tan masivo como este. Cada octubre se reúnen en Valparaíso cerca de 50.000 personas. Organizar un evento de esta envergadura es el trabajo de todo un año, pues implica coordinar las numerosas delegaciones que suman más de 3.000 artistas de todo Chile, batucadas, comparsas, grupos de baile, etc. 1000 tambores se presenta como una fusión de ritmos apropiados de diversas procedencias culturales. Es un carnaval mestizo, según el decir de sus protagonistas. Con los procesos de patrimonialización de la ciudad de Valparaíso como telón de fondo, y haciendo frente a la postal gentrificada que hace uso de la ciudad con fines turísticos, las expresiones culturales que se despliegan en 1000 tambores apelan a que el verdadero patrimonio está en la gente, en su alegría, en su bohemia, en su identidad de puerto. Aunque su recorrido a lo largo de la ciudad se ha visto modificado con los años, una de sus líneas de trabajo características son los pasacalles en los cerros. Marcados por la ilegalidad y la autoconstrucción de sus edificaciones, los espacios públicos de los cerros porteños, especialmente los menos accesibles, son precarios y escasos. Componen una suerte de trastienda de la ciudad que queda en general excluida del anfiteatro cultural que tiene lugar en el plano. En este contexto, 1000 tambores no solo permite a los habitantes otras formas de circular por sectores estigmatizados de la ciudad, sino que además opera como una suerte de vitrina donde las comunidades dan a conocer sus expresiones locales. Muchas de las agrupaciones artísticas provienen de los cerros y algunos barrios particularmente inseguros, como el barrio Porvenir de Playa Ancha, han encontrado en este festival, en 1000 tambores, un motivo de orgullo local que resignifica positivamente la pertenencia a este territorio. Podríamos entonces pensar este segundo festival desde un modelo de política cultural marcado por la, llamémosle, participación. Los productos culturales que aquí se ofrecen no pueden ser escindidos de sus creadores, puesto que la cultura no es otra cosa que las expresiones identitarias de esas comunidades.
Es tal vez por ello que el carnaval se ha ganado serios detractores entre ciertas autoridades y vecinos. Las toneladas de basura que genera un evento marcado por la fiesta, el alcohol y la expresión colectiva son año a año motivo de largas discusiones que obligan a pensar para quién es la ciudad y cómo debe ser esta usada. ¿Qué tanto queremos controlar la participación?, se pregunta el director de Mil Tambores en una entrevista. Cuando la cultura es así definida, ¿verdad?, e incluye los excesos de la fiesta, no todos los actores están de acuerdo en que la cultura tenga que ser defendida, este tipo de cultura, ¿verdad? Finalmente vamos a pasar con un tercer caso, que es REC, Rock en Conce. REC es un festival de rock que se realiza en Concepción desde solo 2 años, pero ha sido pensado por muchos de sus participantes como un digno heredero de los grandes festivales en el espacio público que la ciudad experimentó durante los años 90. Se estaba fraguando ya en aquel entonces el imaginario de Concepción como la cuna del rock, y por lo tanto estaba en disputa la consolidación de una escena penquista que buscaba desmarcarse de la sombra de la capital. Estos festivales públicos de la ciudad de Concepción trajeron consigo un espíritu metropolitano que se materializaba en eventos de nivel internacional y que implicaba dejar atrás el ensimismamiento de la provincia. Con 105.000 personas como asistentes en su edición de este año, REC busca consolidarse como el festival más austral del mundo, como una referencia ineludible en el panorama del rock. Y como los otros casos, este proceso de desarrollo cultural ha ido de la mano de las transformaciones y tensiones que viene experimentando la ciudad en las últimas décadas. Después de la primera década del siglo XXI, las actividades culturales en el espacio público penquista abandonan el resguardado Parque Ecuador, no sé si alguno conoce bien Concepción, para instalarse en una suerte de nueva plaza cívica neoliberal, podríamos decirle, que sería este Parque Bicentenario, que está flanqueado por las dependencias del gobierno regional y el MOL. Tenemos también la línea ferroviaria y por supuesto la costanera, digamos, a sus espaldas. Todo esto se crea en el marco del plan de la recuperación de la Ribera Norte, que busca que la ciudad deje de darle la espalda al río. La emergente costanera y los ambiciosos proyectos arquitectónicos que la rodean implicaron, sin embargo, el desplazamiento de la población más emblemática de la ciudad, la Aurora de Chile. Más de 100 años tiene esa población. También el festival, con sus invitados internacionales y sus decenas de miles de asistentes, mira hacia el río y omite esta incómoda presencia en todos sus mapas e infografías. Es más, ponen una serie de paneles para que no se vea nada hacia ese lado. La cultura del rock aparece, entonces, como una vía de acceso al imaginario de la metrópolis, de la modernidad, y una carta de participación en el circuito cosmopolita contemporáneo. Se trata, de este modo, de una política cultural de descentralización que implica dejar atrás este pasado de miseria provinciana. Ahí tenemos una imagen en la que esto está a unos pocos metros de distancia, ¿verdad? Basta mirar para un lado y para otro y podemos ver la Aurora de Chile y los edificios corporativos de la Avenida Prat, que son las que, digamos, estarían en el sector, digamos, del Parque Bicentenario. Entonces, a partir de estos 3 ejemplos que expliqué muy brevemente, quisiera hacer una pequeña reflexión en torno a los contratiempos que implica la polisemia de la palabra cultura, es decir, estos múltiples significados que están aquí contenidos. Cada uno de los 3 modelos que he reseñado de forma muy sintética involucra un modo distinto de definir lo que constituye la cultura. Nombraremos estas tradiciones a partir de los contextos nacionales en los que se desarrollaron. Mientras la tradición francesa identificó la cultura como aquel cúmulo de saberes virtuosos, las artes y las letras, que la humanidad ha ido forjando a lo largo de su historia, la tradición alemana, por su parte, definió el dominio de lo cultural como el conjunto de las expresiones que constituyen la identidad de un pueblo. La primera de estas genealogías asume que los legítimos frutos del progreso cultural constituyen un repertorio limitado que tiene que ser difundido. La segunda de ellas, en cambio, sostiene que la riqueza de estas manifestaciones descansa en su naturaleza específica y su unicidad.
Giudice y Miller, dos autores, se han referido a estas dos trayectorias como el registro estético, para hablar de la tradición francesa, y el registro antropológico, para decir la tradición, digamos, alemana. La primera estaría amparada en este universalismo de la cultura con mayúscula, y la segunda en el particularismo de las culturas, así en plural. Estas dimensiones se fusionan y se confunden en el ejercicio cultural contemporáneo. Las políticas de democratización y descentralización que observamos en el Festival Santiago a 1000 y REC asumen que hay ciertos acervos de valor excepcional que tienen que ser llevados hacia públicos cada vez más amplios y numerosos, poniendo a la localidad a la altura de las producciones de excelencia. Desde el registro antropológico, en cambio, las políticas de participación cultural, que aquí estarían representadas por 1000 tambores, ensanchan la definición de cultura para dar cabida a las expresiones que conforman los modos de vida de los pueblos, poniendo en valor las formas locales en su diversidad. En cada uno de estos contextos, marcadas por sus dinámicas urbanas específicas, la cultura deviene en un recurso para un proyecto de ciudad. Una ciudad inclusiva, en el caso de Santiago, ¿verdad?, que atente contra esta segregación estructural. Una ciudad patrimonial, en el caso de Valparaíso, en donde el patrimonio son los ciudadanos que la constituyen. Y una ciudad metropolitana, en el caso de Concepción. Opera entonces la cultura también como un anticuerpo frente a problemáticas distintas. La cultura se opone a la inseguridad y a la marginalidad, en el caso del Festival Santiago a 1000. Ofrece resistencia a la pérdida de las identidades porteñas, en el caso de Valparaíso, ¿cierto? Y puede ser una clave para superar la condición provinciana, en el caso de Concepción con el Festival REC. Llevar la cultura a los barrios, entonces, no significa lo mismo en cada uno de los contextos analizados. En Santiago, la democratización de la cultura es una operación de habilitación del espacio público. Ahí tenemos un poco un modelo que permitiría pensar qué sería la cultura y cuál es el tipo de flujo y hacia dónde va, ¿verdad? En Santiago, la democratización de la cultura es una operación de habilitación del espacio público de un territorio hostil. En Valparaíso, la participación cultural es una forma de recuperación de las calles para la ciudadanía. Y finalmente, en el caso de Concepción, tendríamos que el peso simbólico del rock se encuentra al servicio de una refundación del espacio público en miras a un futuro de urbe metropolitana. Así convocada desde las perspectivas más disímiles, no hay duda de que la cultura es algo bueno, pero no sabemos exactamente qué significa, no sabemos sus límites. Hay discordancias fundamentales respecto de qué es lo que la constituye, no estamos de acuerdo en quiénes son los actores que la producen y no coincidimos plenamente acerca de quiénes deberían ser sus destinatarios. Ese carácter polémico y polisémico es inherente a los procesos de participación ciudadana y no existen fórmulas acabadas para zanjar estos contratiempos. Se trata tal vez de buscar una medida en la que el desarrollo de las expresiones locales pueda dialogar de buena forma con los repertorios universales. Se trata, en definitiva, de que la incorporación de todas las voces enriquezca el acervo cultural de los ciudadanos en todos los sentidos y hacia todas las direcciones de esta esquiva definición. Eso, gracias. Y ahora, como esto tengo múltiples funciones, me toca ahora presentar la última ponencia, la última exposición, que estará a cargo de Ángel Cabeza. Ángel es director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. Es doctor de la Universidad de Sevilla y antes de su nombramiento se desempeñó como director de Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Providencia y como profesor de la Facultad de Arquitectura y del Paisaje de la Universidad Central de Chile. Muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad, mi presentación es más bien una reflexión para que podamos después conversar y compartir, porque este es un tema para conversar y poder dialogar y poder presentar distintas opiniones. En realidad, toda mi vida profesional, ya más de 3 décadas, yo he estado involucrado, digamos, en la investigación, involucrado en la acción, la intervención como profesor y al mismo tiempo también como actor de las políticas públicas ya en el área del patrimonio. Por lo tanto, no puedo ser un observador ya imparcial. Ya mi reflexión siempre va a ser interesada, activa y comprometida por la causa del patrimonio.
Hace 3 décadas atrás, si ustedes observan la prensa, incluso los registros de televisión, los temas patrimoniales son casi inexistentes. A lo más algún descubrimiento arqueológico, a lo más algún aspecto dedicado, digamos, al patrimonio arquitectónico. Pero no es un tema ciudadano, es un tema más bien académico y de algunos académicos y de algunas profesiones preocupadas del tema. Siempre casos aislados de estos precursores de la preocupación ya de la conservación del patrimonio y de varias décadas atrás. Pero no era un tema de política pública, no era un tema ya asociado, digamos, al interés ciudadano. Hoy día, si ustedes revisan los medios de comunicación, van a encontrar todos los días no una noticia, sino varias noticias asociadas a temas del patrimonio y de conflictos asociados al patrimonio. Hoy día mismo ustedes pueden revisar las páginas del Mercurio de Santiago o el Mercurio de Valparaíso y van a encontrar ya varias noticias asociadas a temas netamente patrimoniales. Ya no como una curiosidad, sino como un tema de reflexión y de acción y de necesidad de toma de decisiones. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en estas 3 décadas en el caso de Chile ya respecto de este interés explosivo y creciente sobre los temas patrimoniales? En el sentido más amplio, tanto como patrimonio ya cultural como patrimonio natural. Y en la práctica vamos a ver que por lo menos hay 3 causales que están ya multiplicándose entre sí. Una es la velocidad del cambio. Ya hace la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, veían que durante toda su vida la ciudad o el campo cambiaba, pero no cambiaba tanto. ¿Ya? Lo veían, eso sí, pero después de 4 o 5 décadas. Nosotros hoy día dejamos de pasar por un barrio durante un año y volvemos al año siguiente y ese barrio prácticamente ha cambiado totalmente. ¿Ya? Esa es la primera causa, hay una velocidad del cambio, ¿ya? Y lo segundo tiene que ver con la globalización. ¿Ya? Una globalización quizás mal entendida, muy bien llevada desde el punto de vista de la economía y del punto de vista, digamos, de las comunicaciones, pero que diluye lo local. ¿Ya? Lo local se nos pierde, se nos desvanece. Y la gente pierde, la tercera causa principal, ese sentimiento de identidad. La gente empieza a sentirse vacía, se empieza a sentir desprotegida y al mismo tiempo se desperfila de lo propio, de su lugar, ¿ya? De su forma de habitar un barrio, una ciudad o en el sector rural. Por lo tanto, esas 3 causas, digamos, son las principales y que generan un sentimiento de amenaza. La gente empieza a descubrir lo patrimonial, porque hay una tremenda amenaza de perder lo propio, lo que yo soy, ese sentimiento colectivo de identidad. Y aquí viene la reflexión sobre el tema de un cambio de paradigma, de cómo comprender lo que es el patrimonio hoy día. En realidad, cuando uno lee a los académicos respecto del tema, estas discusiones ya se venían dando en la década de los años 40, 50, con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo después con la pérdida, digamos, de las colonias, digamos, por parte de los países imperialistas, digamos, en que hay necesidad de redescubrir, de reencantar, de establecer nuevas identidades. Por lo tanto, hay una fuerza muy, muy potente ya en el sentimiento que patrimonio hoy día no son solamente cosas, no son solamente soportes, objetos. El patrimonio hoy día, y ayer también, son fundamentalmente valores y significados que las sociedades o grupos de las sociedades colocan en determinadas relaciones de objetos o lugares. ¿Ya? Cuando una comunidad tiene claridad respecto de lo que quiere, de lo que valora, ya ese soporte que puede ser un espacio físico, puede ser un barrio, una ciudad, una aldea o un objeto, ya ese objeto en sí ya representa todos esos valores. Ahora, esos valores y significados están, como bien han dicho acá, en disputa. ¿Ya? Son valores a veces contradictorios. ¿Ya? Los sitios de memoria ya generalmente tienen memorias diversas y a veces algunos quieren olvidar y otros quieren recordar. Por lo tanto, el patrimonio también es un espacio no único. Tal como tú planteaste, no tiene un solo significado, tiene muchos significados. El patrimonio en sí ya es polisemia, ya es diversidad. Por lo tanto, ya en la práctica hoy día tenemos que entender el patrimonio de una manera mucho más amplia. Incluso hoy día a nivel internacional ya no se está dividiendo el patrimonio, salvo a nivel de estudio y metodología para comprenderlo mejor, ya en patrimonio material, inmaterial, natural, cultural. Hablamos de patrimonio
de relaciones, de significados, de sentidos, y siempre asociados a colectividades, a personas, a comunidades. ¿Ya? Ese es el gran cambio de paradigma. ¿Ya? Generalmente, incluso todavía en nuestras profesiones, ¿ya? Hablamos del patrimonio arqueológico, hablamos del patrimonio arquitectónico, le vamos colocando patrimonio a todo. ¿Ya? En la práctica, lo que hay que entender es que el patrimonio tiene una profundidad y una diversidad, ¿ya? Que es ya importante de analizar y entender, pero sobre todo, ya lo que más importa es que la gente lo siente. ¿Ya? Y lo que ha pasado estos últimos 30 años, y particularmente durante la última década, es que estamos sintiendo que lo estamos perdiendo. A veces la gente en una comunidad no expresa ni verbaliza totalmente lo que está pasando, pero sí está sintiendo que está perdiendo algo. Y ese algo es un sentimiento de colectividad, un sentimiento de comunidad, un sentimiento de pertenencia con su espacio, con su barrio y con los vecinos. ¿Ya? Cuando se construyen esas torres, no solamente llega nueva gente, sino al mismo tiempo se destruye el tejido social de los que estaban viviendo allí. ¿Ya? Por lo tanto, uno de los grandes conflictos a nivel urbano, ¿ya? Que ha tenido fuerza en el movimiento social asociado a la protección del patrimonio tiene que ver ya con la construcción abusiva de edificaciones en barrios ya consolidados. Y en la práctica eso ha generado no solamente en Santiago, este es un fenómeno que uno lo ve a lo largo de todas las ciudades del país. Y lo mismo ocurre en el campo, en que aquel pueblo, aquella plaza, a la gente se la cambian ya de un día para otro y pierden esa relación y ese sentimiento. Por lo tanto, hay una rabia muy fuerte, y yo hace unos años atrás escribí un artículo que lo traje acá y que después Antonia ya seguramente los va a subir a la página web, que se llama La rebelión de los barrios. ¿Ya? La rebelión de los barrios. ¿Ya? Y eso es importante tener presente porque no solamente es un tema que se ha dado en Chile, es un tema también que se ha dado en otros países latinoamericanos. Pero en Chile y Argentina ha sido, y Brasil particularmente fuerte y duro y rápido, en que el sentimiento ya, y la comprensión de lo patrimonial ha saltado muy rápidamente de la academia a la calle, a los vecinos. Hoy día es impresionante, y lo vemos con Patricia acá, el discurso que tienen los vecinos respecto de los temas patrimoniales. Y yo que estoy ya metido en el tema académico también, es impresionante cómo la velocidad de apropiación de los vecinos respecto de los conceptos de la filosofía y el sentimiento de lo que significa, digamos, vivir en espacios patrimoniales es mucho más fuerte a nivel local que incluso en los académicos. ¿Ya? En los académicos hay un sentido todavía como el objeto de estudio, el distanciamiento. En cambio, a nivel local, la gente rápidamente empieza a comprender las claves de qué es lo importante, qué es lo que hay que defender y cómo hay que organizarse para. En ese sentido, en este mismo barrio, en Yungay, ya hace ya muchos años, 2009 si no me equivoco, iniciamos todo un proceso ya de, a partir de un problema concreto ya del que vivía el barrio, se organizó, digamos, ya una comunidad en torno a la protección y la necesidad de establecer ciertas reglas, digamos, en el plan regulador o la protección, digamos, de los barrios bajo la categoría de monumentos nacionales. En la práctica fue una lucha tremenda, porque ahí se afectan realmente los intereses inmobiliarios y las visiones de desarrollo de ciudad. Acá no solamente los vecinos luchan con intereses económicos, que pueden ser legítimos o no, sino también luchan con políticas públicas que tienen una visión de cómo la ciudad tiene que crecer. ¿Ya? Y a veces estos planes reguladores, más que regular a favor del buen vivir, desregulan, digamos, para destruir ya lo que se ha construido durante generaciones. Y eso es lo que hemos vivido en varios barrios. Este no es solamente un tema de barrios, digamos, de repente del centro de Santiago. Esta misma situación la vivía el barrio Las Flores en Providencia, en que los vecinos decían: nosotros no queremos edificios en nuestro barrio. ¿Ya? Tenemos que mantener la calidad. Y esta misma necesidad obligó que los vecinos, siempre algunos líderes, golpeando la puerta de otros, se asocian, se reconocen, descubren que tienen redes, que tienen comunidad, ¿ya? Y que se genera, digamos, una reactivación. Algunos llaman estos procesos de patrimonialización, ¿ya? Una palabra bien larga y difícil de repetir, pero en la práctica es un reencantamiento o un redescubrimiento ya del ser de la comunidad.
¿ya? Y en la práctica el patrimonio tiene ese elemento vital y fundamental, que es memoria, pero también memoria que no se queda en el pasado, sino memoria que se activa en el presente, ¿ya? Y sobre todo que rearticula, ¿ya?, aquello que la globalización a veces ha desvinculado. Por lo tanto, lo que estamos viviendo en Chile hoy día es un proceso sumamente interesante, ¿ya? Hoy día nosotros creamos, hace ya 4 años, una Asociación Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales. Ya llevamos 5 congresos nacionales. El último lo hicimos en Lota. Y en la práctica es increíble de cómo de un puñado de organizaciones, hoy día hay más de casi 150 ya organizaciones barriales, patrimoniales, discutiendo, haciendo teoría, haciendo práctica, generando líderes políticos, actuando incluso en política a nivel comunitario. Aquí tenemos la parte, y por eso nos arrancó otro que salió recién, que también ya están comprendiendo. Y hoy día, ya en la acción política, el patrimonio ya es una palabra, ¿ya? Y se habla del punto de vista, no queremos más edificios, o queremos un mejor plan regulador, o queremos evitar que se expulsen los habitantes, digamos, para hacer comercios que ni siquiera beneficien a la gente a nivel local. Cuando el patrimonio hoy día es un espacio genial desde el punto de vista de observar lo que está pasando, pero lo más importante es participar en ello, ¿ya? Y todos estamos obligados a participar porque es nuestra sociedad, es nuestro país, son nuestros barrios, y el llamado que tengo que hacerle a cada uno de ustedes, especialmente ya en este contexto de este encuentro, es que lo que han realizado las bibliotecas, el sistema de biblioredes, ya a través, digamos, de estas pequeñas bibliotecas ubicadas en los lugares más increíbles de Chile, han sido elementos de alguna manera en que han ido rescatando esa diversidad y esas identidades, ¿ya? Y la gente se siente reconocida en ello, ¿ya? Yo creo que no hay nada más agradable, y quizás muchas de las bibliotecarias y bibliotecarios que están acá sienten ya esa alegría, digamos, de cuando esa persona, a veces desconocida, se transforma en una persona, digamos, que tiene historia, que tiene memoria y que de las demás comparten ya esa experiencia. En la práctica, eso es lo lindo de estos más de 10.000 contenidos que se han construido a partir del trabajo en más de 340 municipios y 340 bibliotecas, que la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos tiene o coadministra o participa con los municipios en el país. Por lo tanto, tenemos un camino tremendo por delante. Ahora, tenemos muchas amenazas, ¿ya? Nuestra legislación es anticuada, fue para una época, no le podemos pedir más y hay que modificarla, ¿ya? Porque en la práctica ya todas estas legislaciones fueron pensadas para hace 40, 50, 70 años atrás, y las necesidades hoy día son distintas. También tenemos un problema serio de coherencia de las políticas públicas, ¿ya? De fragmentación del Estado, ¿ya? Y de falta de coherencia, ¿ya?, del Estado del accionar a nivel local, ¿ya? Por eso la gente hoy día está en esas marchas gigantescas en las calles, ¿ya? Porque en la práctica algo está pasando, y quizás tiene que ver con estos momentos ya que algunos denominan de la posmodernidad, que es la pérdida de las certezas, en que hay un descrédito prácticamente de todo, ¿no? Casi nadie se salva, digamos, ya, o pasa, digamos, el examen de la blancura de las redes sociales, ¿ya? En la práctica hay un tema gigantesco ahí, ¿ya? Y tenemos que volver a reencantar a la sociedad, ¿ya? La política es el espacio, digamos, donde tenemos que construir, digamos, el ser ya social. Y por lo tanto tenemos que volver a construir espacios de política donde lo que nosotros queremos como sociedad sea una realidad. Y el patrimonio tiene esa ventaja, y por algo que la gente está luchando por defenderlo, y todos tenemos que estar en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponenciastas y bueno, como son poquitos los minutos que nos quedan, abrimos la participación del público. Si tienen preguntas, si tienen observaciones, comentarios, bienvenidas. Es un poco tarde. Hola. A ver, yo
he escuchado con atención las presentaciones y veo una dimensión que a lo mejor me llama un poco la atención de manera distinta a cómo se han planteado las cosas, probablemente por mi propia deformación profesional, pero lo que Carla presentó, digamos, es la representación cultural de un bien público, ¿no? Lo que Patricia presentó, digamos, es la representación colectiva de la defensa de un bien privado, ¿cierto? Y como tú, Carla, bien mostraste en el caso de Valparaíso, esa tensión entre lo público y lo privado, ahí para el Festival de los Tambores es muy latente, ¿no? Y en esta disputa entre lo público y lo privado, uno podría pensar también, entendiendo que el bien público por excelencia es el medio ambiente, que el paradigma de las ciudades amigables ambientalmente es más bien el de las ciudades densas, cortas, de usuarios de transporte público y no de las ciudades extensas. La pregunta que yo quiero hacer y que quiero entender porque desconozco la respuesta es cuál es la frontera entre la defensa de bienes privados cruzados por el patrimonio y los intereses públicos. ¿Dónde está esa línea? La verdad es que yo creo que esa es una pregunta que en el caso de mi investigación, esta era una investigación de postdoctorado que presenté muy sintéticamente en solo una de sus aristas, pero es una pregunta y yo creo que no se puede sino observar en términos locales y en el, digamos, cada uno de los escenarios nos obligan a reproblematizar, digamos, cómo los distintos... Todos los actores sociales involucrados siempre operan en función de miradas estratégicas, de intereses concretos. O sea, yo creo que negar esa dimensión, incluso en los que nos parecen los más, digamos, bien intencionados, la verdad no tiene mucho futuro analítico. Yo creo que asumiendo esa naturaleza de la cultura puede ser un recurso, puede ser un elemento para conquistar, digamos, beneficios y en un sentido amplio. No quiero decirlo como algo que haya que atacar, sino que más bien hay que tomar eso como un punto de partida. Estamos siempre ante actores con intereses diversos que están articulándose en las escenas en función de capacidades diferenciadas, de fuerzas diferenciadas, digamos, para imponer esos proyectos para su ciudad. Entonces, creo que es una pregunta muy interesante, pero que lamentablemente no queda más que dar respuestas locales, ¿no? O sea, en cada uno de los escenarios hay que pensar dónde terminan esos intereses privados y dónde realmente se está trabajando por el bien común. Y nuevamente, como en la línea de lo que yo había presentado, pienso que ese bien común incluso hay que ver cómo se define, porque posiblemente en esa polisemia de la que hablaba es también donde están esos contratiempos y esos malentendidos y esas pugnas, ¿no? Lo que es el bien común para, por ejemplo, algunas instituciones o ciertos sectores de los vecinos no va a ser lo mismo para otros ámbitos. No es lo mismo mirarlo desde la academia que desde las organizaciones civiles. Quizás ustedes en los casos más específicos de trabajo en los barrios podrían un poco contar su impresión de cómo se ha zanjado esa frontera. Sí, no, me complica este tema del privilegio que se le ha dado a lo privado. La Constitución del 80, la que no comparto, y muchos de mis vecinos no compartimos, consagra el bien privado, pero nosotros creemos que en este caso el patrimonio está al servicio del bien público. Hay una disputa entre lo privado y lo público, ya está bien, perfecto, pero nosotros defendemos lo que para nosotros creemos es bien para todos. Y si alguna persona cree, yo me apropio de las palabras de Vladimir, que es el que presenta el comité, el que plantea esto, el bien público debe estar por sobre el privado. Si una inmobiliaria viene y quiere destruir un barrio completo, todos tenemos que defenderlo, todos tenemos que estar dispuestos a defender eso, aquello. Si alguien quiere que su casa sea destruida y es una magnífica obra, todos nos ponemos al servicio de esa defensa. Yo creo que hay un malentendido. Ahora, comparto contigo, yo sé que es un terreno súper complejo. Somos vecinos y vecinas, no somos académicos, ni historiadores, ni políticos, ni mucho menos. Estamos en esto, pero ojo, por favor, el bien común es el que nosotros defendemos. Y no ponemos al centro exclusivamente lo privado. Tiene que estar al servicio del bien público y eso se está olvidando en este país.
No, solo una apreciación respecto de eso. Yo planteaba esto del bien público por excelencia, que es la condición de una ciudad amigable con el medio ambiente, que es una ciudad más bien compacta, ¿no? Entendiendo también que el patrimonio es un bien público, y entendiendo también que la defensa de los barrios es un interés también privado, que tiene un beneficio público en la preservación del patrimonio. Mi pregunta es, ¿dónde es esa frontera, digamos? O sea, ¿cuándo esos dos bienes públicos que rivalizan, digamos, uno toma ventaja sobre el otro? En realidad, más que un tema de definiciones de frontera, es un tema de principios, ¿ya? Y de ética, ¿ya? Y más que hablar de bienes privados y bienes públicos, tienes que enfocarte en lo que son intereses públicos e intereses privados. Y aquí la definición, por lo menos para mí, es una sola. Los intereses privados tienen que estar sujetos a los intereses colectivos y a los intereses públicos. Y eso se define en una Constitución. Y la Constitución actual que tenemos del año 80 privilegia lo privado por sobre lo público. Y toda nuestra estructura legal e institucional y de políticas públicas tienen que someterse a esa regla. Y por eso estamos viviendo el desastre que ocurre en nuestras ciudades, que ocurre en nuestros campos y con nuestros recursos. Por lo tanto, la respuesta es ética, ¿ya? Más que de frontera, ya dentro del sistema neoliberal, ya es precisamente eso lo que tenemos que cambiar. Y eso implica un cambio de constitución, porque si no siempre vamos a estar en esta situación de dónde está lo público y dónde está lo privado. Ese no es el problema es de intereses, y el interés que tiene que ser primordial es el interés colectivo. Y cuando hablamos de patrimonio, hablamos de una responsabilidad intergeneracional, no solamente para disponer de esos bienes hoy día, sino cómo los heredamos a los que vienen detrás de nosotros. Sí, no sé si hay otra intervención. Solamente acotar que incluso esa palabra, la de bien común o interés colectivo, también admite, digamos, dificultades. Por ejemplo, el caso de Inglaterra y el Brexit nos permite polemizar, ¿no? ¿Es el interés mayoritario necesariamente el bien común? Digo, solamente como para pensar que esa categoría está permanentemente cambiando y hay que dar estas discusiones, ¿no? Como que es parte del trabajo. ¿Alguien más tiene alguna...? Muchas gracias entonces a todos.